Ya aparece grabando, sí. Sí. Buen día, profe. Vamos a presentar en este video la cartilla de TRX. Esta es presentada por Laura Quintero y quien le habla, Natalia Anzola. Bueno, en la descripción general del TRX, digamos aquí tenemos la imagen, tenemos en la parte superior lo que es el anclaje de suspensión, que este es el bucle estabilizador. También tenemos el bucle de anclaje intermedio, el mosquetón de anclaje, el bucle de anclaje inferior, el mosquetón principal, el bucle estabilizador, el bucle de bloqueo. Tenemos las marcas de media, las lengüetas de ajustes, las hebillas de leva, las agarres y manijas, que aquí es de donde nos agarramos del TRX, y los soportes de los pies, que es para los ejercicios donde necesitamos apoyar los pies. Como ejercicio 1 tenemos TRX sentadilla, en la cual tenemos tres progresiones. La progresión 1, pues es la sentadilla, en donde la persona se ubicar frente al TRX con los codos flexionados, ubicados a los costados del cuerpo de la persona. La persona debe bajar el coxis hacia el piso, manteniendo las rodillas alineadas con sus pies y debe regresar a la posición inicial para mantener el peso sobre los talones. En la progresión 2, TRX sentadilla con salto, esta tiene la fase inicial en donde los pies deben estar ubicados al ancho de los hombros, con las puntas ligeramente rotadas hacia afuera, hacia los extremos, y con un agarre neutro del TRX con los brazos totalmente extendidos. La fase excéntrica o de descenso debe tener la espalda erguida mientras que se comienza a flexionar las rodillas. Para esto tomar un impulso. En la fase inferior se rompen los 90 grados de las rodillas y los codos deben estar completamente extendidos. La fase concéntrica o de ascenso, la persona desde la posición inferior se debe realizar una extensión de las rodillas total para poder ejecutar finalmente el salto. Como progresión 3 tenemos TRX sentadilla a una sola pierna, en donde una pierna es la que permanece doblada. Lo mismo, la persona se debe ubicar al frente del TRX con los codos doblados, posicionados hacia los costados de su cuerpo, con los codos extendidos. Debe extender una pierna hacia adelante con el fin de mantener el talón sobre el piso. Para aumentar la intensidad debe agarrar bien el TRX. La fase 1 es de preparación y agarre. Debe sujetar bien el TRX con un agarre manteniendo los brazos extendidos y el cuerpo erguido, colocando una pierna ligeramente hacia adelante y manteniendo la otra como apoyo. En la fase 2 de sentadilla asistida, pues debe bajar lentamente en la sentadilla a una sola pierna utilizando el TRX para estabilizarse y manteniendo el peso del talón, manteniendo el peso en el talón de la pierna de apoyo y asegurándose de que su rodilla esté alineada con sus pies, con esto con el fin de evitar posibles lesiones. Como fase 4 tenemos sentadilla con salto a un apoyo. Esto en donde la persona debe, bueno, teniendo en cuenta las fases anteriormente nombradas, se posiciona y empuja con fuerza hacia arriba utilizando la pierna de apoyo. Debe realizar un salto explosivo mientras se debe mantener la otra pierna extendida hacia adelante, usando el TRX como soporte para mantener el equilibrio. Y luego como fase 4 tenemos el aterrizaje y control, donde debe aterrizar suavemente sobre la misma pierna de apoyo, asegurándose de que el talón absorba el impacto y así evitar posibles lesiones en las rodillas. Los músculos principales son los cuádriceps, los glúteos, glúteo mayor, medio y menor, los isquiotibiales, las pantorrillas, que están compuestos por gemelos y sóleo. Bueno, como ejercicio número 2 tenemos el curl de bíceps en TRX. Ese se inicia de pie frente al punto de anclaje del TRX.
Bueno, la primera progresión es con inclinación leve, como lo vemos en la imagen. Bueno, se sujeta el TRX con agarre supino, o sea, las palmas hacia arriba y los brazos extendidos hacia adelante, mientras que el cuerpo se mantiene recto e inclinado ligeramente hacia atrás desde los talones para generar tensión en las correas. Bueno, ya el movimiento de la fase de contracción consiste en flexionar los codos llevando las manos hacia los hombros mientras se contraen los bíceps y se mantiene el tronco estable y alineado. Es importante evitar cualquier balanceo o movimiento del resto del cuerpo. Finalmente se regresa a la posición inicial, que es la primera imagen, de forma lenta y controlada, pues para completar una repetición. Como progresión 2 tenemos ya la progresión, se da respecto a la inclinación, entonces ya pasamos de inclinación leve a inclinación moderada. Igual se inicia unos pasos más hacia adelante que en la versión sin inclinación, de modo que el cuerpo queda con una inclinación más pronunciada respecto al suelo. Esto genera pues mayor tensión en las correas, se sigue manteniendo el agarre supino. En la parte pues, de contracción es igual, las manos se llevan hacia los hombros, forzando a trabajar los bíceps contra una mayor parte del peso corporal. Y ya tenemos la progresión 3 que pues es ya la mayor inclinación. Aquí ya el cuerpo se encuentra ya casi paralelo al suelo y los talones son el único punto de apoyo que se tiene. Se inicia pues igual con los brazos extendidos, agarre supino. Aquí digamos que la contracción cuesta aún más debido pues al nivel de inclinación. Los músculos principales involucrados pues obviamente es el bíceps braquial, el braquiorradial, lo que son los deltoides, los hombros, toda la parte del core para pues mantener la postura y también los pectorales y dorsales principales. Y pues para la cuestión del agarre, los músculos de la muñeca y el antebrazo. Como ejercicio 3 tenemos TRX remo. En este también tenemos tres progresiones. La progresión 1 es con una inclinación leve. La persona debe estar de pie inclinada con una inclinación leve de su cuerpo hacia atrás, con los brazos completamente extendidos hacia adelante, manteniendo la tensión en el agarre del TRX. El cuerpo debe formar una línea recta desde la cabeza hasta los talones. Esto es lo que es un buen indicador de una correcta activación del core para mantener la estabilidad y evitar que la cadera se caiga o que la espalda se arquee. Esto va a evitar grandes lesiones en la persona. En la siguiente fase, la persona debe tirar su cuerpo hacia donde está en la posición de sus manos, flexionando los codos, acercando el pecho a la altura del agarre del TRX, con los codos de mantenerse siempre cercanos al cuerpo o ligeramente hacia atrás y las escápulas deben estar retraídas, indicando esto una activación correcta de los músculos de la espalda. Lo mismo debe tener la persona una alineación del cuerpo que va desde la cabeza hasta los talones con una contracción del abdomen para evitar que la espalda se curve. Progresión 2, el TRX con una, remo TRX con una inclinación moderada. La persona se debe agarrar del TRX con una inclinación un poco más hacia atrás que la anterior. Esto con el fin de aumentar pues, la dificultad de la ejecución de este ejercicio. Los brazos deben estar completamente extendidos hacia adelante, manteniendo la tensión en el agarre del TRX. Debe mantenerse una línea recta entre la cabeza y los talones, lo cual nos va a asegurar gran activación del core y evitar compensaciones en la espalda baja. En la segunda fase, la persona debe tener una contracción máxima en el remo en TRX. La persona debe tirar su cuerpo hacia sus manos, donde está el agarre, flexionando los codos y acercando el pecho a la altura del agarre. Donde debe también estar contraída la escápula y deben estar retraídas también.
Lo mismo debe tener la persona en alineación de cabeza, talones y tener, para evitar esto, que la espalda se arquee un poco otra vez. Bueno, la progresión 3 es TRX con mayor inclinación. Al tener una mayor inclinación, hace que la ejecución de este ejercicio sea aún más difícil y deba existir una mayor resistencia muscular. La persona, lo mismo, tener los brazos en extensión completa, el cuerpo estar inclinado aún más hacia atrás que las dos progresiones anteriores que ya mencioné, respetando siempre y teniendo un ángulo moderado respecto a la espalda de la persona y el suelo. Bueno, los brazos deben estar completamente extendidos hacia adelante, manteniendo una extensión en el agarre del TRX. Lo mismo, importante tener una alineación entre la cabeza y los talones para indicar una activación efectiva. En la siguiente fase, debe existir una contracción máxima o concéntrica del remo en el TRX. Aquí la persona debe tirar su cuerpo hacia donde tiene el agarre, flexionando los codos y acercando el pecho a la altura del agarre del TRX. Bueno, lo mismo, la persona debe tener gran activación del core y de su espalda. Los músculos principales involucrados son los dorsales, los romboides mayor y menor, el trapecio, fibras medias y bajas, el bíceps braquial, deltoides posterior, como la parte trasera del hombro. Bueno, como ejercicio número 4 tenemos tríceps enter X. Aquí pues los principales músculos involucrados es el principal, el tríceps braquial, las tres cabezas, la larga, la medial y la lateral. También tenemos el deltoides, los hombros, el core, la parte abdominal y lumbar, los pectorales y dorsales principales y para la cuestión del agarre los músculos de la muñeca y el antebrazo. Bueno, en la posición inicial, que es la primera imagen, eh, pues esta es la fase de descenso o excéntrica, también cuando pues se acaba el ejercicio. Bueno, en esta la persona está de pie, ligeramente inclinada hacia adelante, con los brazos extendidos por encima de la cabeza, sosteniendo las asas del TRX. La inclinación del cuerpo es leve, lo que indica que pues este ejercicio se realiza con una resistencia moderada. Esto es ideal pues para enfocar el trabajo en los tríceps sin hacer una carga excesiva en lo que son los hombros o el core. Ya en la fase de contracción máxima concéntrica, aquí pues la persona ha flexionado los codos llevándolos hacia la parte posterior de la cabeza, mientras que se mantienen los codos fijos apuntando hacia adelante. Aquí pues obviamente los tríceps están activamente contraídos para controlar la resistencia del propio peso corporal. Es crucial notar que pues a pesar de la fricción de los codos, el tronco se tiene que mantener recto y en alineación y tiene que estar estable pues evitando cualquier balanceo o que la espalda se arquee. Em, Como progresión 2 pues digamos que igual que los anteriores, la progresión se da respecto a la inclinación, ya tenemos una inclinación moderada donde pues la posición inicial es la misma, la persona está de pie con inclinación pues ya moderada hacia adelante sosteniendo las asas del TRX. La inclinación del cuerpo es la que define la resistencia y en este caso pues es moderada. El cuerpo se tiene que mantener recto desde los hombros hasta los talones asegurando una buena alineación. Ya en la fase de contracción igual se llevan las manos en la parte posterior de la cabeza y digamos que pues aquí ya respecto a la resistencia al peso corporal, pues digamos genera una contracción mayor. La última pues es ya la máxima inclinación, ya la posición inicial, la persona está de pie con una inclinación considerable adelante, casi paralela al suelo, lo que indica pues ya el nivel de dificultad máximo. Y pues al igual que en la fase de contracción, lo que mencionaba, pues debido al peso corporal y a la resistencia, pues digamos que la contracción necesita un poco más o sea, o es más intensa, por decirlo así. Como ejercicio 5 tenemos TRX Core, lo mismo, tres progresiones. La progresión 1 es la plancha abdominal. Esta es la que más ejecutamos. Para esto colocamos las cintas del TRX, los pies en las cintas bajas del TRX, los pies pues mirando hacia el suelo.
En esta situación, el cuerpo se ubica boca abajo y el único apoyo que tendrá la persona serán las manos. La idea es que la persona permanezca en esta postura durante algunos segundos, de modo que se activen los músculos del core por completo, ya que serán los que nos van a ayudar a mantener la postura, el cuerpo recto y un equilibrio controlado con el fin pues de lograr y tener una tensión en esta parte del cuerpo y conseguir el fortalecimiento como pues debe ser. Progresión 2, crunch abdominal TRX. Bueno, en esta es lo mismo, la persona se ubica boca abajo con la posición inicial de la plancha tradicional y las manos apoyadas en el suelo, manteniendo el cuerpo alineado. Una vez esta postura esté controlada, pues se llevan las dos rodillas hacia el pecho, pues como se ve en la imagen. En estas dos progresiones, los músculos principales son el recto abdominal, los oblicuos, externo e interno, y el transverso abdominal. En la progresión número 3, bueno, la persona también se ubica en la posición de plancha y lo que hace es, teniendo el apoyo de las dos palmas apoyadas en el suelo, es empujar las piernas hacia adelante, manteniéndolas rectas y subiendo los glúteos hacia arriba, formando una V invertida, como se ve también en la imagen. En esta parte, además de los músculos que intervienen, que nombré en las progresiones anteriores de este último ejercicio, intervienen también el deltoides, el tríceps braquial, el trapecio, que son fibras medias y superiores, y los pectorales, principalmente la porción superior o la clavicular. Muchas gracias. ¿Dejaste grabar?